enfocar en un punto, mis amados, siguiendo lo que estuve enseñando las semanas pasadas. Yo estoy no haciendo tanto énfasis solamente en una prédica, sino siento que la iglesia debe tener mucho más fundamento. Veo mucha inestabilidad. De repente veo líderes que están muy flotantes, no tienen una solidez, no tienen un fundamento sólido. Y la Biblia dice que primero debemos poner el fundamento. Y una vez que eso esté bien sólido, entonces partimos para la perfección, que es el crecimiento a través de la revelación. Pero me preocupa cuando los procesos son tan rápidos y la gente no tiene un fundamento sólido. Entonces es el tiempo de afirmar mi fe en Cristo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Ok. Dios, Jesús específicamente, declaró que su reino no es de este mundo. En Juan 18:36, pueden ponerle en la pantalla, Él declaró específicamente que su reino no es de este mundo. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Él lo aclaró perfectamente. Nosotros no pensamos como piensa el mundo, no funcionamos como funciona el mundo. Eso obviamente le costó a sus discípulos entender, porque ellos estaban siempre en esa intención de defender a Jesús e ir en contra de la voluntad de Dios. Tanto es así que cuando Pedro se desconecta del Espíritu y abre su alma, el diablo saca ventaja y usa la boca de Pedro para desenfocar a Jesús. Entonces Pedro, en contra de la voluntad de Dios, le dice: Jesús, pobrecito, no te vayas a Jerusalén, no te vayas porque te van a hacer daño. Y Jesús discierne en el Espíritu que Pedro emocional estaba prestando su boca al diablo y le estaba queriendo desenfocar y sacar del plan de Dios para su vida. Entonces Jesús le reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, a su discípulo más cercano, a aquel que había tenido la revelación de que él era el Mesías, de que él era el Cristo. Entonces eso nos dice que ninguno de nosotros podemos descuidarnos, que ninguno de nosotros podemos desconectarnos del Espíritu, porque fácilmente nuestros sentidos pueden ser engañados. Eso dijo el apóstol Pablo en una de sus epístolas: me temo que así como Eva fue engañada, de nuevo ustedes sean engañados en sus sentidos. También vemos nosotros otro pasaje bíblico cuando los apóstoles quisieron pedir fuego del cielo para traer juicio sobre la gente. Y Jesús les reprendió y les dijo: ustedes no saben ni siquiera de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque el reino de Jesús no es de esta tierra. Nosotros vivimos por lo que no se ve. Nosotros vivimos por lo que se cree. No vivimos por lo que nuestros ojos naturales ven, sino vivimos por lo que nuestro espíritu captura de la voluntad revelada de Dios. Por eso Jesús nos enseñó que lo principal que tenemos que pedir a Dios, lo primero que nos enseñó a pedirle a Dios es: venga tu reino y hágase tu voluntad. Tiene que descender hasta nosotros, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro estilo de vida. Tiene que descender el reino sobrenatural de Dios, hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Ahí es donde se genera el conflicto de voluntades. La mayoría, escúchame, la mayoría de nuestros problemas vienen por haber tomado decisiones equivocadas. La gran mayoría de nuestros problemas, no todos, hay problemas que te van a venir por servir a Cristo. Hay problemas que te van a venir por decir la verdad. Hay problemas que te van a venir por la envidia de la gente. En esta semana el Espíritu estuvo hablando a mi corazón y me estaba diciendo eso: nadie quiere enemigos. Pero dos cosas por lo menos te van a garantizar que tengas enemigos. Número uno, que digas siempre la verdad. Y número dos, que tengas éxito en lo que emprendas.
Y tu éxito siempre va a generarte enemigos. ¿Saben dónde? Dentro de tu ámbito de influencia. Si tu ámbito de influencia, el más directo, el más cercano es tu familia, puede ser que haya gente de tu familia que tenga envidia de tu éxito. Y que en vez de halagarte, en vez de aplaudirte, en vez de alentarte, vas a encontrar increíblemente actitudes contrarias, actitudes de crítica, porque así funciona el ser humano. Cuando estás en un ámbito religioso y Dios te prospera y te bendice, ¿saben qué hacen todo el resto? Te aplauden y se levantan y dicen: gloria a Dios, mi hermano está prosperando, quiero que venga más gente a su iglesia. ¿Así dicen? No, dicen iglesia hereje, falsa, apóstata, predican la mentira y engañan a la gente. No el mundo, sino la misma religión. Siempre, si tu influencia es a nivel nacional, se levanta una figura nacional, los que más lo critican son los paraguayos. Eso siempre es así. Se valora siempre lo extraño. ¿Por qué? Porque en el ámbito en que tú te levantas, expone el fracaso o la debilidad de aquellos que están contigo. Esa es la razón. Por eso es imposible. Pero la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas vienen por las decisiones equivocadas que tomamos. Y esas decisiones equivocadas vienen porque la voluntad de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Hay una resistencia y hay mucha gente que ya sabe que está mal lo que está haciendo, pero sigue haciendo y comienza a cambiar la palabra de Dios por los argumentos que el diablo y la carne ponen en su mente. Entonces, el lenguaje de nuestro reino, ese reino sobrenatural que Jesús dijo que no es de esta tierra, es la fe. Hijo amado, escúchame, hay una resistencia fuerte en el mundo. Hay una resistencia fuerte en el mundo para robarte la fe. La iglesia está siendo desafiada permanentemente para que deje la fe de lado, para que viva racionalmente con una razón natural y para que deje de caminar en la fe. Cualquiera que se mueva en la fe hoy será criticado, hoy será rechazado. Hoy será visto como un ridículo, como un fanático, como un místico, como un religioso. Hoy en día en muchas congregaciones tienen vergüenza de orar por los enfermos, tienen vergüenza de echar fuera demonios, tienen vergüenza de presentar sacrificios espirituales. Hoy en día la religión critica los pactos de fe, critican los sacrificios que se hacen en el altar. ¿Por qué? Porque hay un espíritu del anticristo que está peleando en contra de lo sobrenatural. Está queriendo conformar tu mente para que vivas una vida religiosa sin poder. Entonces la fe, que es el lenguaje de nuestro reino, es ineludible, es inevitable, es la esencia. Si el reino de Dios ha venido a tu vida, si el reino de Dios ha venido a tu casa, escúchame, hijo, la fe va a ser el lenguaje que va a caracterizar tu vida. La fe va a ser el lenguaje que va a caracterizar. Cuando la gente te escuche hablar, va a escuchar una voz diferente. Cuando la gente te pida ayuda, vas a soltar una palabra de fe y no una palabra de incredulidad. Pero hay gente que está siendo tomada por la religión y cuando abre su boca, aunque tiene una Biblia bajo el brazo, aunque está en una congregación, abre su boca y habla fracaso, habla derrota, habla divorcio, escúchame, hijo, te están robando la fe. Te están robando la fe cuando me dices que un problema es insoluble. Yo te digo el diagnóstico: te acaban de sacar los ojos de Jesús, el Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede. Ya te arrancaron algunas porciones de la palabra, te enseñaron, hijo, a que declares: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora las circunstancias ya te están diciendo que con Cristo no todo se puede. Te están cambiando el lenguaje. Te quedaste con una doctrina y con una teología fría,
sin poder y sin revelación. Por eso el Espíritu de Dios se mueve en esta mañana para reactivar tu fe, para romper todo argumento. Yo sé que hay gente que va a estar resistiendo. Sé que hay gente que lo está resistiendo ahora mismo. Hay gente que está resistiendo mis palabras ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay una confrontación de la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Entonces, pero no, pastor, vos no sabés la dimensión de mi problema. No, hijo, te olvidaste de la dimensión de tu Dios. Te olvidaste de la dimensión de tu Dios. ¿Y saben cuál es el diagnóstico? Estás queriendo poner tu voluntad encima de la voluntad de Dios. Estás queriendo poner tu voluntad encima. Y Jesús dijo: pídele a Dios que derrame su reino sobre ti. Pídele a Dios que su reino venga. Y cuando su reino viene, hijo, la voluntad de Dios comienza a prevalecer. La voluntad de Dios se te hace agradable. ¿Saben cuándo la voluntad de Dios deja de ser agradable? Cuando comienzas a dar lugar a tu carne. Cuando lo que tu carne quiere vale más que lo que Dios dice, entonces comienzas a rebelarte, comienzas a rechazar, comienzas a argumentar y comienzas a resistir lo que Dios quiere hacer. Eso significa que ya te estás distanciando de Dios y no te das cuenta. Sigues teniendo una Biblia bajo tu brazo, sigues teniendo un ministerio, sigues congregándote, pero ya tus pensamientos no están alineados a los pensamientos de Dios. Toda circunstancia que venga, hijo, tiene que encontrar, la semana pasada te dije, tiene que pasar por el filtro de la fe. Tiene que pasar por el filtro de la fe, porque lo que no pasa por el filtro de la fe va a impactar sobre tu alma directamente. Y eso te enferma y te comienza a robar la bendición de Dios. Levanta tu mano derecha y di conmigo: debo tener fe. Di fuerte: debo tener fe. Debo vivir por la fe. Algunos podrán decir en esta mañana: debo recuperar la fe. Debo recuperar la fe. Ahora, escúchame, ¿por qué? Número uno, porque sin fe, escúchame, hijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Iglesia, escúchame. No importa lo que hagas. No importa que traigas $1.000.000 al altar. No importa que cantes como un canario. No importa que tengas ministerio. No importa. Si lo que haces no es producto de la fe, tu corazón está ofendiendo a Dios. Lo que no agrada a Dios, lo desagrada. Entonces, que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios te dé la revelación de la calidad de tus palabras y de tus pensamientos. Porque cuando tus pensamientos y tus palabras que están siendo emitidas no son producidas por la fe, tus palabras están siendo violentas en contra de Dios. Que en esta mañana, hijo, escúchame, la iglesia pueda reaccionar, pueda levantarse. Yo no sé cuál es la dimensión del problema que estás pasando, pero permíteme que te diga, algo de problemas entiendo, algo de desiertos entiendo. Y cuando pasas por un desierto, tiene dos opciones: renuncias a la fe y comienzas a prestar tu boca al diablo y comienzas a hablar muerte, comienzas a hablar fracaso, comienzas a hablar divorcio, comienzas a hablar ruptura, comienzas a hablar bancarrota, o reviertes la situación y no te mueves por lo que tus ojos ven, sino que tus oídos siguen escuchando la voz del Dios vivo y comienzas a declarar vida, restauración, restitución, prosperidad, sanidad. Tú comienzas a declarar la voluntad de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Levanta tu mano y di conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. Al reino no vamos a entrar por el currículum. Si cuando Él venga no estás de pie, todo el currículum no sirve. Por eso, hijo, la fe no hay que perder. Sin fe no se agrada a Dios. Número dos,
las cosas están cada vez más difíciles. Afuera las cosas están difíciles, están violentas. La maldad, el pecado, la contaminación, es imposible. La gran mayoría de ustedes trabaja todo el día afuera. La gran mayoría está en contacto todo el día con personas que están absolutamente tomadas por el pecado. Sus pensamientos están contaminados. Su boca habla lo que tienen en el corazón. La gente se divierte con lo obsceno, se divierte con lo vulgar, se divierte con las burlas, se divierte cuando que la Biblia dice que los burladores no tendrán parte con él. Lo que el mundo le causa gracia, hijo, a ti no te puede causar gracia. Lo que el mundo habla, a ti no te puede impactar ni puede alegrar tu corazón. Porque de continuo ellos están hablando el mal. De continuo se están deleitando en las cosas que ofenden a Dios. De continuo están pensando y maquinando cosas malas. El mundo está mal. El mundo va a ir mal. El mundo va a ir a peor. Entonces es imposible que si no estás con una fe que no ve lo natural, sino que ve lo sobrenatural, que responde a lo natural con una revelación de la verdad, hijo amado, no podrás prosperar en el mundo. En el mundo hay dos formas de prosperar. Número uno, aliándote a ellos y entrando bajo su misma filosofía, entrando bajo su mismo espíritu. ¿Quieres prosperar en el mundo? Lánzate a la corrupción. Lánzate a la mentira. Comienza a usar las herramientas y no te prometo prosperidad, pero te digo que vas a ganar más dinero. Y puede ser que tenga fama, eso no es prosperidad. Pero esa es la forma. Y la otra manera es que te muevas en lo sobrenatural de Dios. Es que tenga una fe del reino, que vaya rompiendo barreras, que vaya ganando espacio, que vaya invadiendo todo lo que Dios te concede que invada, que vayas tomando con violencia espiritual todo lo que a ti te corresponde. ¿Cuántos me pueden decir amén? No podemos avanzar en este reino natural si es que no estamos en conexión con el reino al cual nosotros pertenecemos. Juan capítulo 14, verso 30. Juan capítulo 14, verso 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene Él. Vamos, iglesia, ayúdeme. ¿Quién viene? ¿Tu compadre, tu comadre? ¿Quién viene? Diga fuerte, viene el príncipe de este mundo. Dijo Jesús: ya no voy a estar más mucho tiempo físicamente con ustedes. ¿Por qué? Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Escúchame, iglesia. Todo lo que el diablo tenga en ti serán las puertas para tu fracaso. Todo lo que el diablo logre depositar en ti será la puerta para tu fracaso. Lo poco o mucho que el diablo logre meter en tu mente serán las puertas para tu destrucción y tu fracaso. Por eso dijo Jesús: las cosas están bien separadas. Él no tiene absolutamente nada en mí. La mamita solía decir esta palabra, solía usar y decía: ni una pestaña del diablo estaba sobre Jesús. Ni una pestañita se le cayó al diablo y fue sobre Jesús. Nada. Él no tiene nada en mí. Entonces, hijo, lo que quede del diablo en tu vida serán las causas de tu fracaso. Y a veces un error, una puerta abierta te puede desviar años de tu propósito. ¿Por qué? Porque le diste lugar al diablo. Porque le abriste la puerta, una oportunidad, una ocasión. Y él entró porque el mundo está gobernado por el príncipe de este mundo. ¿Por qué es príncipe? ¿Saben por qué? Porque hay un solo rey. Y el rey es de nuestro reino. El rey de reyes y el señor de los señores. ¿Cuántos me pueden decir amén? Ok, levanta tu mano y di conmigo en esta mañana: yo tengo fe. Decláralo con convicción: yo tengo fe.
Todos absolutamente tenemos fe. El ser humano fue creado con fe. Es imposible no tener fe. Tenemos la capacidad porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza al Dios creador de la fe. Hola. Fuimos hechos a imagen del Dios vivo. Eso significa que Dios todo lo que hizo, lo hizo de acuerdo. Ayúdenme, escúchenme. Todo lo que Dios hizo, lo hizo en función al principio de la fe. ¿Por qué? Usted lee Génesis capítulo 1. Los 31 versículos de Génesis capítulo 1. Y ustedes van a ver que Dios en el proceso de la creación va diciendo, dijo Dios. Dijo Dios. Escúchame, iglesia. Dijo Dios. Y conforme Dios hablaba, las cosas se iban creando. Dios es la fe en sí misma. Dios es la fe, Él en sí mismo es la fe. Entonces Él crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Todo hombre, todo ser humano normal tiene la fe en sí misma. Es imposible que el hombre no crea, porque nosotros fuimos hechos para creer. ¿Saben cuál es el problema? Que el hombre decide en quién creer. No hay un incrédulo. No hay un incrédulo en su estado puro, no existe. El que no cree en Dios es un ateo. Pero un incrédulo en su estado puro no existe. Porque pregúntele a usted, a un ateo, ¿por qué no cree en Dios? Y Él va a revelar en qué o en quién cree. Pero Él tiene que creer en algo o en alguien. El ser humano no puede no creer. El ser humano tiene que creer siempre en algo, en alguien. ¿Por qué? Porque ya fue creado así. Ya fue hecho a la imagen de Dios. Y Dios en el proceso de la creación, Él nos revela y nos va revelando en los 31 versículos. Él dice 10 veces directamente dijo Dios y 2 o 3 veces más dice y los bendijo. Es decir, todo lo que Dios estaba haciendo lo hacía hablando. Todos tenemos una medida de fe y esa medida de fe debe ser ejercitada para que nuestra fe pueda crecer. Quiero hablarle de 2 procesos. Ayúdenme el retorno, por favor, acá. Quiero hablarle de 2 procesos. Número 1, escúcheme. La fe viene por el oír. La fe viene por oír la palabra revelada. Eso significa, escúchame, que la palabra tiene 2 elementos. Es la letra, es la que nosotros conocemos, y el espíritu, que te revela lo que está en ese libro sobrenatural. Este es un libro, solamente yo para darles una idea, hace 30 años me convertí, hace muchísimos años que predico, todo el tiempo lo estoy mirando, examinando y leyendo, y las cosas que yo veo hoy nunca las he visto antes. Es un libro que no tiene explicación científica natural. Es un libro sobrenatural que los años que vivamos en esta tierra no nos van a alcanzar para poder dominarlo, para poder comprenderlo. Tiene misterios tan extraordinarios, por ejemplo, como profecías que fueron lanzadas 700 años antes de Cristo y no se revelaron hasta que llegó el momento preciso. Tienen profecías tan exactas como la restauración de la nación de Israel, que recién ahora en este tiempo lo estamos entendiendo. Siglos y siglos lo han leído
y no lo han entendido. ¿Por qué? Porque es un libro sobrenatural y va siendo desatado conforme al plan de Dios. Entonces la palabra no solamente es letra, sino es espíritu. Y cuando esa palabra revelada, el Espíritu de Dios con su letra entra a mí, me genera la fe. Tanto es así, hijo, escúchame. Hay cosas en tu vida hoy que ya están tan reveladas, que son tan claras, que sin embargo para otros es un misterio, para otros es una mentira, o para otros es una falsa doctrina. No te sorprendas, porque eso pasó siempre así. Eso siempre ocurrió así. Cuando se levanta un hombre con una revelación para nosotros hoy ínfima, una revelación simple que cualquiera la tiene, que la salvación es por fe y por gracia, que solamente creyendo, solamente arrepintiéndote de tus pecados ya podés ser salvo. ¿Saben qué le hicieron a este hombre? Le excomulgaron, le criticaron, le expulsaron, le condenaron, le persiguieron, le trataron de apóstata y hereje. Y las revelaciones siguieron viniendo. Cuando que de repente algunos que estaban orando y buscando a Dios comenzaron a leer la palabra y a decir: pero ¿por qué nosotros bautizamos niños? Si nosotros vemos en las Escrituras que el bautismo debe ser fruto del arrepentimiento y el bautismo debe ser para gente adulta y no para los niños, y se levantan con esa revelación, ¿saben cuál fue la reacción? Herejes, apóstatas, falsos, predican la mentira. ¿Por qué? Porque siempre bautizamos niños y ahora vienen con una nueva moda. Es ridículo. De nuevo la persecución. Hijo, no te estoy hablando de nada nuevo, te estoy hablando de los años 1500, te estoy hablando de los años 1600, te estoy hablando de los años 1700. Y se restauran las verdades bíblicas a través de la revelación. Y la gente comienza a buscar a Dios, y qué linda la doctrina, y se restaura la enseñanza bíblica, y es algo tan lindo, y se está enseñando la palabra. Pero ¿saben qué? Un día comienzan a leer la Biblia y dicen: pero Jesús sanaba, y dice la palabra que nosotros haremos cosas mayores, y dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen, y dice la palabra que el reino de Dios es sobrenatural. ¿Y por qué nosotros tenemos solamente reuniones sociales? ¿Y por qué venimos a cultos aburridos, donde solamente se enseña letra, donde nadie se sana, donde ningún demonio sale fuera, donde no pasa nada? Y comienzan a buscar a Dios y comienzan a arañar el cielo, y ¿saben qué? Los cielos se abren y comienzan a manifestarse lo sobrenatural. ¿Y saben qué pasó? Comenzaron a leer el libro de los Hechos y comenzaron a buscar a Dios y decían: Señor, pero ahí dice que hablaban en lengua y que las lenguas son una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y comenzaron a buscar, y un día como locos comenzaron aquí: Amanda, Kai, Caraba, Shetaraba. ¿Y saben qué pasó? Lo mismo que en el libro de los Hechos. Los de la religión mirando: herejes, apóstatas, eso es del diablo, eso es diabólico, eso no está bien, eso es lo mismo, hijo, de siempre. Y comienza la iglesia pentecostal y comienzan las campañas y a ganar almas, y la gente se manifiesta y se echa fuera demonios, y tremendo. Pero Dios nunca se detiene, porque ni si viviéramos 1000 años serían suficientes. Las revelaciones siempre vienen, las verdades son restauradas, las verdades de Dios son restauradas. Y sigue el mover de Dios, y se restaura el ministerio del evangelista, y se restaura el ministerio del maestro, se restaura el ministerio pastoral. Y nunca ninguna revelación fue recibida con agrado por la religión. Nunca ninguna revelación fue recibida con agrado. Dios restaura lo profético
¡Wow! Y Dios comienza a hablar cosas tan específicas. Hay registros tan impresionantes de todas las profecías que se han dado en estos años. Revelaciones tremendas. Desde los años 80, 70, los profetas comenzaron a hablar. Dios está restaurando lo profético en la iglesia de los últimos días. Pero ¿saben qué? La religión no lo aplaudió. La religión lo comenzó a criticar. ¿Y para qué los profetas si ya tenemos esto? ¿Y para qué los profetas si eso es falso? ¿Y para qué? Desde los años 70, escúcheme, hasta hoy día siguen criticando. La religión nunca aplaude las revelaciones. Y Dios restaura lo apostólico en los años finales de los 80, 90. Dios restaura lo apostólico. La Biblia dice, escúchame, Él subió. Escúchame, Él resucitó y Él subió y dio dones a los hombres y constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos dones se llaman los dones de la ascensión, porque después que subió, Él impartió a su iglesia. Y dicen, los 12 eran todos los apóstoles, se terminaron y resisten y cuestionan y critican. La religión nunca recibe una revelación con agrado. Nunca la religión aplaude la revelación del Espíritu, siempre la cuestiona, siempre la resiste. Escúchame, hijo. Tú tienes hoy revelaciones tan tremendas, tan profundas, revelaciones impactantes que para ti ya hacen parte de tu vida, pero para otra gente es una mentira, es una herejía, es una apostasía. Ten paciencia y ten calma, que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto viene en toda la historia de la iglesia. Ahora escúchame y voy a darte una dirección en esta mañana. Una revelación siempre va a unir o separar. Una revelación siempre va a unir o separar. ¿Por qué? Porque la revelación genera creer en algo. Y el que no cree en lo que tú crees, ya se separa de ti. Eso comienza con la misma salvación. Una persona que tiene la revelación de Cristo es salvo, se arrepiente, confiesa sus pecados, cambia de vida, cambia su estilo de vida, se congrega, tiene Biblia, sirve, estudia, hace cursos, gana almas, diezma. ¿Saben qué? Sus propios parientes que no tienen esa revelación se separan, le persiguen, le acusan, le critican y le atacan. Una revelación siempre une o separa. Los que no tienen tu misma revelación, hijo amado, van a comenzar atacándote, hasta que Dios en su misericordia les conceda a ellos tener esa misma revelación. Entonces, escúchenme, padres de familia, si quieren tener una familia unida, dos cosas son necesarias. Lo he aplicado toda mi vida. Esto que les estoy diciendo, Dios me mostró hace décadas, hace mucho tiempo atrás. Dos cosas son necesarias para que tu familia y tu matrimonio esté unido. Número uno, Efesios capítulo 1, verso 16. Efesios capítulo 1, verso 16. Esto va para los padres, va para los pastores, ministros, ancianos, para todos los líderes de la iglesia. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y espíritu de ¿qué? De revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso significa sacando toda ceguera, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Escúchame, imagínate yo en mi casa con la revelación del reino, la revelación del sacrificio espiritual, la revelación del pacto financiero, la revelación del compromiso, y mi esposa sin esa revelación. ¿Qué chance tiene mi matrimonio? Imagínate yo con la revelación del reino en mi casa y mis hijos sin la revelación del reino. Se rompe mi casa. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No ceso de orar por ustedes todo el tiempo, para que Dios les dé el espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que salga toda ceguera y ustedes puedan ver lo que yo veo. Porque si no vemos los juntos la misma cosa, vamos a dividirnos. Entonces, para que ustedes puedan ver cuáles son las riquezas de su gloria, cuáles son la esperanza a que Él nos llamó, cuáles son la herencia de los santos, yo tengo que estar orando permanentemente. Entonces, pastores, ministros, ancianos, quieren tener una red fructífera, quieren tener una iglesia expansiva, quieren tener una iglesia poderosa, queremos tener una red apostólica que avance. Número uno, no podemos dejar de orar permanentemente por revelación. Permanentemente ora por tu casa, ora por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por tu ministerio. Ora, ¿para qué? Para que Dios les dé ese espíritu de revelación y puedan ver la misma cosa. Quieren ver padres, hijos unidos, 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 unidos. Tienen la misma revelación. ¿Por qué hay gente que se distancia en la iglesia, en el ministerio? ¿Saben por qué? Porque ya no acompañan la revelación. Están aquí, pero ya no creen muchas cosas. Y automáticamente su espíritu se distancia, se enfría. Algunos permanecen físicamente, pero ya su corazón se fue hace rato. Están por otras razones, pero ¿qué? ¿Cuál es el problema? Dejaron de tener la misma revelación. Y usted puede ver en un retiro espiritual o en un momento de ministración y de oración la gente que no cree en lo sobrenatural. Hay gente que está orando, imponiendo manos, la gente se manifiesta, pero hay gente que está afuera, está sustraída de ese ambiente. ¿Saben por qué? Porque no tienen la misma revelación. Y pueden estar viendo con sus ojos todo lo que está pasando. Hay gente que está en esta iglesia que no cree en liberación. Yo te pregunto, ¿cómo se va a conectar? ¿Cómo va a fluir? ¿Cómo va a crecer? No vemos la misma cosa. La revelación te une y la falta de revelación te separa. Entonces, ¿saben qué hice toda la vida, mis amados? Escúchenme, Dios me hablaba. Lo primero que hacía era salir volando y le soplaba a mi esposa. ¿Por qué? Porque la revelación es aliento de vida. La revelación, yo no puedo darme el lujo de traer revelación a la iglesia sin que mi casa tenga, porque voy a ganar una iglesia y voy a perder mi casa. La revelación se comparte en familia, la revelación se imparte en familia, la revelación se transmite, la revelación se sopla en todos los lugares donde yo debo desarrollarme como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la gente no tiene la revelación que yo tengo, ya no tenemos cosas en común. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es poderoso, mis amados. Número uno, nunca dejes de orar. Mujeres son más sensibles al espíritu. Las mujeres son muy sensibles al espíritu. Capturan el espíritu rápidamente. Por eso las mujeres tienen que ser mujeres de intercesión. Intercedan permanentemente, oren permanentemente, clamen permanentemente. El espíritu de revelación para tu esposo, el espíritu de revelación, porque si no, ese hombre se te va a endurecer, se te va a quedar con doctrina fría, con doctrina sin vida, se te va a quedar sin fruto, se te va a estancar. ¿Y saben qué va a pasar? Tu matrimonio va a sufrir. Porque todo el conocimiento bíblico que tengas sin la revelación del Espíritu, si no comparten la revelación en una misma familia, mis amados, esa familia va a tener dolores. Ya sea la familia paterna o la familia espiritual.
Por eso es importante que compartamos. Por eso en el reino, mis amados, no hay posibilidad de dos voluntades. Cuando nos prevalece la voluntad de Dios, ya nosotros estamos divididos y estamos separados. Ustedes conocen Juan 6:63. Volvemos a refrescar Juan 6, versículo 63. Rápidamente dice 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Quién le entregó? El que no creyó. Y estuvo con él todo el tiempo. Estuvo recibiendo las mismas revelaciones. Estuvo recibiendo las mismas imparticiones. Pero él no abrió su espíritu. Él no recibió y dijo: Jesús, yo sé que aquí hay dos equipos, aquí hay dos grupos. Hay algunos entre ustedes que nunca me creyeron. Aunque yo les soplé palabras reveladas, aunque yo les di palabras reveladas, no me creyeron. Esos me van a hacer la contra y esos me van a entregar. ¿Quiénes te traicionan? Los que no te creen. ¿Quiénes hablan a tus espaldas y quienes están dividiendo tu trabajo? La gente que ya no tiene tu misma revelación. Hay parientes, hijos, parientes cercanos tuyos que van a estar más unidos a otros que a ti. ¿Por qué? Porque ya no tienen la misma revelación. Hay líderes en todas las iglesias. Eso ocurre así, hijo amado. Eso le ocurrió a Jesús. No ocurre a mí, te ocurre a ti, le ocurre a todo el mundo. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos es estar orando permanentemente para que el Espíritu, el Dios de toda gracia, les conceda el Espíritu de revelación para que podamos estar en el mismo oxígeno, en la misma palabra revelada. Ok, ¿recibieron esta parte? Número 2, el segundo proceso es cuando nosotros vivimos por la fe. Escúchame, vivimos por la fe. Recibimos el estímulo de afuera, estímulo sensorial o estímulo psicológico. ¿Saben qué hace la superfe? Niega la realidad. Vino un diagnóstico a tu vida. La superfe dice: mentira, mentira, no existe, no existe. No, hijo, existe. Es un diagnóstico, está en un papel, está ahí. La superfe niega las cosas. ¿Ya hay una inmoralidad en tu matrimonio? No veo, no existe. No, está ahí, existe. Ese es un nivel de realidad. Pero la fe, escúchame, y voy a llegar al punto que quiero llegar en esta mañana para concluir. Escúchame, la fe responde a una realidad natural con una realidad sobrenatural. Tus ojos y tus sentidos y tus oídos capturan una realidad natural. Está ahí. Es cierto, es una realidad natural. Pero cuando pasaste por el proceso 1 de fortalecer tu fe, de cargarte con las palabras reveladas de Dios, de cargarte en el Espíritu, estás preparado para anular toda realidad inferior, toda realidad natural. La vas a responder con una realidad superior, con la verdad de Dios que no depende de lo que tus ojos ven. La fe responde. Digan conmigo: responde. Diga conmigo, por favor, escúcheme. La fe habla. Así como la incredulidad y el pesimismo, que no se puede disimular. El que está enfermo espiritualmente, hijo, escúcheme. El que está enfermo espiritualmente, es imposible, no puede cerrar la boca. Dele oportunidad.
Dele media hora de tiempo, dele confianza y va a comenzar a soltar. Así es la fe. La fe habla, la fe no se oculta, la fe fluye, la fe te sale por todos los poros, la fe se está manifestando permanentemente. El pastor hace rato en el llamado usó este versículo, Romanos capítulo 10, verso 9. Fíjese y quiero que aprendan algo aquí. Romanos capítulo 10, verso 9. Rápidamente, Romanos 10, 9. Dice, 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estamos hablando de la salvación. Escúchame. ¿Qué te dice el estímulo externo? ¿Qué cambió? Nada. No cambió absolutamente nada. No hubo un proceso previo. No mejoraste antes. No, estabas en el pleno adulterio. Estabas en el pleno pecado. Estabas en el pleno lesbianismo. Reciba el que tenga que recibir. Estabas en el pleno. Escúcheme. Pero vino una revelación. Y en ese momento vino una revelación, una palabra soplada por el Espíritu. Y el arrepentimiento, la fe generó un arrepentimiento. Todavía nada cambió alrededor, pero ya ocurrió lo sobrenatural adentro. ¿Saben qué? A partir de ahí, las cosas van a ir cambiando. Porque ya en el Espíritu ocurrió algo y es cuestión de tiempo para que todo se vaya ajustando a la nueva realidad. Yo no sé si alguno está recibiendo la palabra en esta mañana. Escúchame. Y acá tenemos un problema serio con los religiosos. Yo debo orar a Dios y decirle, convencerle a Dios para la salvación. Le tengo que orar a Dios y decir, Señor, yo te suplico, por favor, Señor, sálvanos. Señor, por favor, te quiero convencer. ¿Hace falta? Eso es una voluntad manifiesta, revelada, establecida por Dios, por la cual yo no debo orar, yo debo de creer, aceptar y caminar en eso. Entonces, escúchame, el Espíritu dice, escúchame, si confesares con tu boca, si confesares tus pecados, Él es fiel y es justo para perdonar todos tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Escúchame, Dios compromete dos rasgos muy importantes de su carácter para asegurarte su perdón. Número uno, Él es fiel. Eso significa que Él nunca cambia. Él te está diciendo, si confiesas tu pecado, ten la seguridad, porque Dios nunca cambia. No es como el ser humano que hoy dice que te ama, mañana ya no te ama, y pasado mañana te odia, y después te ama otra vez, y ya no siento más, y te retiro mi amistad, y se rompe. No, con Dios no es así. Él dice, Él es fiel, nunca cambia. Y escúchame, y dice, número dos, Él es justo. ¿Por qué? Él compromete su justicia para asegurarte su perdón. ¿Saben por qué? Escúchame, iglesia, escúchame. Si Dios no te perdonara, sería injusto, porque Cristo ya murió por tus pecados. Entonces, si Dios dice, si tú te acercas y le confiesas tu pecado, y Dios dice, a ver, no te perdono, sería injusto, porque Cristo ya murió por el perdón de tus pecados. Entonces, cuando yo sé esa revelación,
el diablo ya no tiene potestad de tocar mi identidad. Porque yo ya estoy caminando bajo una revelación. Yo sé que cuando yo le pido perdón a Dios, Él me perdona. Cuando el arrepentimiento de mi corazón es genuino, Dios me perdona. Entonces, escúchame, entonces yo puedo declarar la voluntad de Dios manifiesta. Y eso le molesta mucho a los religiosos. Ahora escúchame, Proverbios capítulo 18, verso 21. Proverbios 18, 21. 18, 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, ¿qué cosa? Comerá de sus frutos. Ahora escúchame, hijo. Esto es para los que caminamos por la fe. Cuando tú tienes una revelación de la palabra, y acá va el punto principal que quiero que le prestes mucha atención. Cuando nosotros estamos en esta dimensión del Espíritu y caminamos en el reino, cuando nosotros tenemos esta revelación y el Espíritu nos sopló una palabra revelada, necesariamente la palabra revelada va a generar la fe que tiene que concluir su ciclo con lo que yo declaro. Si tú crees en tu corazón que Cristo murió por tus pecados y Él te perdonó, pero no lo declaras, por eso dice, cree en tu corazón y declara con tu boca. Se tiene que cerrar el círculo y tu boca tiene que declarar lo que tú crees. Ahora te voy a enseñar algo tremendo y poderoso. Marcos capítulo 11, verso 22. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este es un principio para que comiences a cambiar todas tus circunstancias. Marcos capítulo 11, verso 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué cosa? Les dijo que tengan fe. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Préstame atención, enfócate en esto. Mira, escucha. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte. ¿Cómo vas a soltar una palabra si primero no creíste? Escúchame. Eso les molesta a los religiosos, porque la revelación te va a dar autoridad para declarar lo que ya viste de Dios. Entonces dicen, ¿por qué declaran? ¿Por qué decretan? ¿Por qué? Jesús dice, cuando hay un monte delante tuyo, declara, háblale al monte. Si primero hubo una revelación en tu corazón, hijo amado, escúchame, el ciclo de la fe no se completa hasta que tu boca no sintonice lo que se reveló en tu corazón. Pero ¿qué pasa con la gente? Cuando hay un monte, que es un monte, todo lo que impide tu avance, todo lo que impide tu avance es un monte. En tu casa, contiendas, pleitos, peleas, impide el desarrollo de tu familia. Estás diezmando, estás ofrendando, estás haciendo sacrificios, pero tus finanzas no avanzan. Hay un monte adelante. Estás ayunando, estás orando, pero no hay expansión, no hay frutos en tu ministerio. Hay un monte adelante. Estás haciendo todo lo que debes hacer, pero en tu casa siempre hay división. Hay un monte adelante.
estás haciendo lo que Dios te pide, le estás ofreciendo sacrificios, escúchame, pero tu matrimonio se está rompiendo. Hay un monte adelante. ¿Y saben qué te dice Jesús en ese pasaje? Cuando llegues delante del monte, iglesia, ponte de rodillas delante del monte y ora. Así dice. Cuando estás delante del monte, hijo, háblale al monte, declara, ordena, decreta, di lo que el Espíritu reveló a tu corazón. Allana ese monte, saca ese monte de delante de ti. Escúchame, mira, cualquiera, no dice el apóstol, el profeta, el hombre famoso, el hombre de ministerio, cualquiera. ¿Cómo comenzó el pasaje? ¿Cómo comenzó un versículo arriba? ¿Cómo comenzó un versículo arriba? 22, rápido. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él estaba enseñándote a vos y a mí, hijo de la iglesia, que todas las veces que quieras emprender la voluntad de Dios, se te van a poner montes adelante. Y escúchame, los montes son las manifestaciones diabólicas. Los montes no son circunstancias comunes. Los montes no son las circunstancias normales, comunes. Es cuando tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer y no hay un rompimiento en tu vida. Y dijo Jesús, cualquiera, comenzó diciendo, tengan fe. Segundo, cualquiera que en función a esa fe tenga ya la suficiente fe como para hablar a ese monte. Escúchame, versículo 23, espero que lo entiendan. Verso 23, cualquiera que dijera a este monte, quítate y echa en el mar. ¿Y qué dice después? Primero, asegúrate de recibir la revelación del Espíritu. No es declarar como loros. Porque cuando te atrevas a levantarte, hijo, para hacer una declaración y hablarle a ese monte, ya tu corazón no tiene que dudar ni zozobrar. Que no haya dudas en tu corazón, sino que creas que será hecho iglesia, ¿están dormidos? ¿Que será hecho qué? ¿Que será hecho qué? Y después que dice, y lo que diga, ¿cómo va a ocurrir en tu vida si todo lo que dices es incredulidad? Si todo lo que dices es temor, si todo lo que dices es inseguridad, si todo lo que dices no está en sintonía con una revelación del cielo que cayó a tu corazón, estás mirando el monte y estás diciendo, ese monte es grande, ese monte es poderoso, ese monte me pasa encima, ese monte es imposible. Por eso Jesús dijo, tengan fe y háblenle al monte. Y cuando le hables al monte, hijo, no dudes, porque lo que digas te será hecho. Conforme a lo que digas te será hecho. Conforme a lo que declares, en función a la revelación, te será hecho. ¿Cuántos me pueden decir amén a esto? Ahora escúchame, qué notable. ¿Cuántos ya vieron alguna montaña frente a su casa? ¿Ya vieron? Una montaña no te deja avanzar en tu matrimonio porque el cerro de Tacumbú está enfrente. ¿De eso estaba hablando Jesús? El cerro San Rafael estaba enfrente y por eso tus finanzas no funcionan. ¿Se estaba refiriendo a eso? Ahora escúchame. Dice, ordénale, escúchame hijo, por favor. Ordénale que se vaya al mar. Yo te pregunto, ¿qué haces tú el 1 de enero en esta iglesia?
Ahora te pregunto, ¿qué hace la gente el 1 de enero en el mar? ¿Qué hace la gente? Y algunos creyentes dicen: ay, qué lindo, vamos a participar, qué llamativo, sacan fotos, están poniendo en el mar el 1 de enero cuando vos tendrías que estar ayunando. Ellos están sacrificando para que los montes se te pongan adelante. Ellos están sacrificando, están entregando comida, bebidas, cigarros, de todo, están tirando al mar. ¿Saben por qué? Porque Jesús aquí está hablando con una revelación. No es un monte natural, es una obra satánica que tú tienes que discernir. ¿Y por qué al mar? Escúchame. Porque las mayores concentraciones diabólicas y demoníacas operan en el mar. Porque ahí están centros y potestades terribles y tremendas. Mateo capítulo 8, verso 31. Mateo capítulo 8, verso 31. Rápidamente. Mateo 8, 31 dice: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Los demonios salieron y se fueron a los cerdos. ¿Por qué? ¿Querían vivir en los cerdos? Verso 32. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó ¿a dónde? Por un despeñadero, y perecieron en las aguas. ¿A ustedes creen que a los demonios les importaban los cerdos? Los demonios querían volver a su casa. Por eso cuando Jesús te habla del monte y te dice: tíralos al mar, le está dando una revelación a la iglesia de un alto nivel de guerra estratégico. Y está diciendo: se te van a poner. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque así como tú ayunas, así como tú haces sacrificios, así como tú haces marchas, así como tú haces guerra espiritual desde el 1 de enero, declarando, profetizando que va a ser un año de vida, un año de prosperidad, hay una multitud de gente que está tirando y azuzando a los demonios del mar, que está invocando potestades, profetizando sobre tu vida, profetizando sobre tu familia, profetizando para que aumente la delincuencia, la muerte, la violencia, la maldad, el adulterio. Entonces, hijo, escúchame, se va a manifestar delante tuyo. Es inevitable. Se van a manifestar esos demonios delante tuyo. Y cuando se manifiesten, tu corazón ya tiene que estar tan cargado de revelación. Tu corazón ya tiene que estar tan cargado de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no puedes avanzar, cuando estás haciendo todo lo que tienes que hacer y tú no puedes avanzar, entonces tú ordenas, tú declaras, tú decretas y tú echas fuera a esos demonios. Que salgan de tu casa, que salgan de tu empresa, que salgan de tu familia, que salgan de tu ciudad, que salgan de tu iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? ¿Cuál es el monte que se colocó delante de lo que Dios te dio? ¿Cuál es el monte que está ahí adelante? Si no entiendes estos principios, hijos, escúchame. Lo que hoy te di es un fundamento. ¿Por qué? ¿Qué hace la gente? Mira los montes. ¿Y qué declara? El tamaño de su gigante. Mi hijo no va a cambiar. Mi esposa no va a cambiar. Mi matrimonio no se va a salvar. Mi finanza, ya no hay caso, ya no voy a crecer. Mi ministerio no va a prosperar. Es muy difícil todo. ¿Sabes qué estás haciendo? Está funcionando por vista y no por fe. ¿Y saben qué? El ciclo se completa cuando tú hablas. Tú puedes dar una apariencia de fe en tu casa de paz. Puedes dar una apariencia de fe con un micrófono en la mano. Puedes dar una apariencia de fe en un retiro, donde sea. Pero ¿saben qué?
Tu boca va a hablar lo que de verdad tú crees. Tu boca va a hablar lo que de verdad tú crees. Y lo que tú hablas cierra el ciclo de lo espiritual. Entonces, nunca el ciclo de la fe se completa si no hay una palabra lanzada. Y las palabras más importantes son las que das fuera del micrófono, las que das fuera de tu casa de paz, las que das fuera de una actitud y posición religiosa. Las palabras más importantes son las que das de corazón, las que das cuando nadie te está escuchando, o las que das ahí en tu círculo más íntimo. Nadie aceptaría la voz de incredulidad de un apóstol con un micrófono. Pero yo no estoy exento de soltar palabras de incredulidad y de temor en privado. Eso cierra el ciclo, no esto. Eso es lo que saca verdaderamente lo que está en tu corazón. Por eso, hijo, cárgate de la palabra revelada. Prepárate para cada monte que se pueda colocar delante tuyo. Aunque hagas todas las cosas bien, aunque hagas, escúchame, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos están trabajando en el mundo todavía? ¿O estás trabajando entre querubines? ¿Cuántos tienen clientes inconversos, empleados inconversos, patrones inconversos, vecinos inconversos? ¿Cuántos se mueven en el día a día en el mundo de la mentira, del engaño? Escúchame, hijo, todo el tiempo estás encontrándote con situaciones difíciles y aflicciones vas a tener, y muchas de tus aflicciones van a venir de tu propia familia. Muchas de las aflicciones vienen de tu propia familia. Pero si no tienes discernimiento, cuando se para un monte delante de ti y ese monte comienza a retenerte, hoy yo les puedo decir, hay gente que está fuera del ministerio porque un monte se le puso enfrente. Y porque no tuvieron la revelación de que tienen la autoridad para remover todo monte y sacarlo de delante y arrojarlo a su lugar de origen. Todo demonio, toda fuerza diabólica, toda fuerza del infierno que se pone delante mío, yo me paro con la revelación de la palabra y le doy una orden y le remuevo para que la voluntad de Dios se restablezca. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Ponte de pie. ¿Cuál es el monte que se puso delante de ti? ¿Cuál es el monte que se colocó delante de ti? ¿Cuántas personas hay en este lugar que están haciendo todo lo que es correcto, pero sus finanzas no arrancan? Están haciendo todo lo que es correcto. Hay mujeres que están orando, hay mujeres que están buscando a Dios, pero sus maridos no se convierten. Hay mujeres que están orando a Dios, pero en sus casas no viene la paz. Hay padres que están sacrificándole a Dios y sus hijos no doblan rodillas delante del Dios vivo. Hay gente que está haciendo todo lo que corresponda, pero sus ministerios no fructifican. Esto va también para la gente que está viendo la televisión. Iglesia, recibe esta palabra en esta mañana. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Que el Espíritu de Dios en esta